Imagina una noche cualquiera. Las ciudades siguen iluminadas. Los océanos continúan respirando. La humanidad vive su rutina sin sospechar que, más allá de las estrellas visibles, un coloso oscuro viaja lentamente hacia nosotros. No es un asteroide, no es una estrella moribunda. Es algo mucho peor. Un vacío cósmico. Una región tan gigantesca y tan vacía que haría desaparecer el propio significado de espacio. La ciencia ya ha detectado vacíos así. Enormes cavidades en el universo donde prácticamente no existe nada. Ni materia, ni estrellas, ni radiación. Son huecos profundos, silenciosos y fríos, formados por la expansión del cosmos y por fluctuaciones primordiales del Big Bang. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos estuviera en nuestra trayectoria? ¿Qué ocurriría si la Tierra avanzara hacia un vacío cósmico monstruoso? Lo primero sería imperceptible. Ninguna alarma sonaría. Ningún satélite detectaría algo extraño. Ningún astrónomo podría advertirlo, porque un vacío no emite señales, no brilla, no absorbe, no interactúa, solo está. Y sin embargo, a medida que nos acercáramos, el universo comenzaría a perder densidad. Galaxias lejanas se verían más débiles. Las constelaciones parecerían desvanecerse. Entonces, lentamente, el misterio se convertiría en angustia científica. Imagina una noche cualquiera. Estás en un lugar lejos de las ciudades, donde el cielo es oscuro y las estrellas parecen infinitas. Pero algo empieza a sentirse extraño. No aparece ninguna tormenta, no hay nubes, no hay contaminación luminosa. Simplemente, el cielo comienza a perder brillo, como si alguien hubiera bajado la intensidad del universo. Al principio, los astrónomos pensarían que se trata de una atenuación temporal, quizás polvo interestelar o alguna interferencia atmosférica. Pero las mediciones serían claras y contundentes. La luz de las estrellas lejanas estaría llegando más débil de lo normal, como si hubieran pasado por un filtro colosal. Lo más inquietante es que ese filtro no estaría en nuestra atmósfera, ni en nuestra galaxia. El planteamiento científico sería directo. La Tierra podría estar aproximándose a una región inmensa del universo conocida como vacío cósmico. Un espacio tan extremadamente pobre en materia que la luz viaja por él sin encontrar obstáculos y, paradójicamente, pierde parte de su energía. No se atenúa por colisión, sino por falta de estructura. La luz se estira, se enfría, se desvitaliza. Para nosotros, desde el planeta, sería como ver el cielo en cámara lenta, como si el universo mismo estuviera siendo drenado de color. La escala del fenómeno sería gigantesca. Un vacío cósmico del tamaño suficiente para afectar a la Tierra no sería un simple hueco entre galaxias. Sería un abismo de miles de millones de años luz, una región donde el espacio es tan vacío que apenas tiene propiedades físicas reconocibles. Sería, en esencia, un fragmento del cosmos que nunca llegó a desarrollarse del todo. La explicación visual que se usaría en los observatorios sería asombrosa. Las constelaciones comenzarían a verse más débiles, la Vía Láctea perdería densidad aparente y los objetos lejanos parecerían alejarse a un ritmo incluso mayor del esperado. Los astrónomos verían patrones deformados, como si el universo estuviera siendo tironeado desde un punto invisible. Entonces vendría el giro extraño. El vacío no solo haría que el universo se viera distinto, haría que la Tierra también comenzara a sentirse distinta. Instrumentos extremadamente sensibles notarían mínimas variaciones en la frecuencia de los relojes atómicos. El tiempo, aunque imperceptible para nosotros, estaría empezando a comportarse de manera ligeramente anómala. Y todo ello, sin que nada tangible tocara nuestro planeta. Las consecuencias iniciales serían suaves, como una brisa imposible que afloja las costuras de la realidad. Cambios en la luminosidad nocturna alterarían el comportamiento de animales migratorios, patrones de sueño humanos y, por supuesto, generarían una avalancha de teorías, miedos y debates. Algunos afirmarían que el universo está muriendo, otros que estamos atravesando un espacio sin ley. La ciencia, en cambio, sabría que lo peor aún no ha comenzado. Una comparación ayudaría a entenderlo. Es como si la Tierra fuese un barco que, sin saberlo, navega hacia una zona del océano
donde ya no hay agua suficiente para flotar. Nada parece peligroso al principio, pero las señales están ahí, sutiles, inquietantes, inevitables. El escenario final de esta sección muestra una humanidad confundida, mirando un cielo que ya no brilla igual, sin tener idea de que lo que están viendo no es solo un cambio en la luz, sino un cambio en la estructura misma del universo alrededor de la Tierra. La conclusión épica de esta etapa es silenciosa, pero poderosa. No estamos preparados para notar lo que el vacío nos está haciendo, porque lo hace de forma tan suave, tan elegante, tan vasta, que casi parece natural. Pero no lo es. La humanidad seguiría observando un cielo cada vez más apagado, pero los verdaderos cambios no se notarían a simple vista. Comenzarían en los laboratorios, en los observatorios más sensibles, en esos lugares donde la luz no es solo algo que se ve, sino algo que se mide con precisión casi obsesiva. Los científicos notarían que los fotones que llegan del espacio profundo no solo están debilitados, están estirados, deformados. Su energía sería ligeramente menor de lo esperado, como si hubieran envejecido más rápido durante su viaje, pero la distancia de las estrellas no habría cambiado. Lo único que habría cambiado es el camino. Esto llevaría al planteamiento científico más incómodo de todos. Dentro de un vacío cósmico gigantesco, la luz no se comporta como debería. No viaja más rápido ni más lento, pero parece perder coherencia, como si el propio espacio estuviera menos tenso, menos estructurado. Es casi como si la velocidad de la luz, esa constante universal que jamás varía, empezara a vibrar con un matiz extraño, como si el espacio mismo estuviera perdiendo rigidez. El escalado del fenómeno sería dramático. Al no haber materia, ni plasma, ni campos gravitatorios definidos, el espacio se vuelve un océano sin olas, una llanura sin dirección. La luz depende de ese tejido para desplazarse, y cuando ese tejido se vuelve demasiado suave, la luz parece difuminarse, desfigurarse, estirarse como una sombra al final del día. Es una transformación tan gigantesca que nadie en la Tierra podría comprenderla del todo, pero sería real. La explicación visual en un documental sería impactante. Imagina un haz de luz moviéndose a través de un cristal perfecto. Ahora, imagina que ese cristal, de repente, comienza a perder densidad, a hacerse gelatinoso. La luz ya no viaja recta, se dispersa, se distorsiona. Eso mismo comenzaría a ocurrir con todas las señales que nos llegan del universo. El cosmos se vería enfermo, debilitado, como una estrella vieja. Pero entonces llegaría el giro extraño. No sería la luz la que está cambiando, sería el espacio mismo alrededor de la Tierra. Los experimentos de precisión empezarán a revelar que las ondas gravitacionales se deforman más de lo normal. Las mediciones cuánticas mostrarían fluctuaciones sin explicación, e incluso los relojes atómicos, los más estables del mundo, comenzarán a perder sincronía por 1000 millonésimas de segundo. No es un fallo tecnológico, es que el vacío está alterando la coherencia del tiempo. Las consecuencias serían preocupantes incluso para el ciudadano común. Sistemas GPS mostrarían errores diminutos, pero persistentes. Las comunicaciones satelitales tendrían ligeras variaciones. En los vuelos transcontinentales, pequeñas anomalías de sincronización aparecerían en los registros. Nada peligrosísimo aún, pero para los científicos sería una señal definitiva. Estamos entrando en un dominio donde el universo ya no se comporta como debería. La comparación sería inevitable. Es como si la Tierra se hubiera metido en un espacio donde el tejido del cosmos está tan relajado que ya no puede sostener la firmeza con la que el universo mantiene sus leyes. Es como caminar sobre hielo extremadamente delgado. Todo parece igual, hasta que ya no lo es. El escenario final de esta sección nos muestra un planeta desconcertado, mirando gráficos, señales de radio y datos que no encajan. Los expertos saben que no es un error. Los datos no mienten. La Tierra está entrando en un reino donde el universo se vuelve maleable. Y esa maleabilidad es peligrosa. La conclusión épica no es que la luz esté perdiendo fuerza. Es que el universo, en esta región, está perdiendo consistencia. Y nosotros estamos entrando justo en su centro. El cambio en la luz sería solo el primer aviso. El siguiente vendría de la fuerza que mantiene unido todo lo que conocemos,
la gravedad. Para la mayoría de las personas, la gravedad es una experiencia cotidiana e incuestionable. Nada parece más estable que aquello que hace caer una manzana al suelo. Pero en el interior de un vacío cósmico extremo, la gravedad deja de ser una constante silenciosa y se convierte en algo irregular, imperfecto, casi nervioso. El planteamiento científico sería devastadoramente simple. La gravedad no es una fuerza que actúa por sí sola, es una manifestación del espacio-tiempo. Si el espacio está distorsionado y pierde estructura dentro del vacío, la gravedad pierde estabilidad. No es que desaparezca, es que deja de aplicarse de manera uniforme. Esa idea es, por sí sola, suficiente para cambiar por completo la forma en la que entendemos el universo. El escalado del fenómeno sería gradual pero profundo. Los instrumentos más sensibles detectarían fluctuaciones mínimas en la gravedad local. No serían suficientes para que los humanos las notaran directamente, pero sí lo bastante intensas como para alterar experimentos de precisión. Se registrarían ligerísimas variaciones en la aceleración de partículas, oscilaciones anómalas en péndulos de laboratorio, diferencias microscópicas en el peso de objetos sometidos a medición exacta. Al principio los científicos pensarían que son errores, pero la repetición constante de estos patrones revelaría la verdad. La gravedad está comenzando a vibrar. La explicación visual sería tan inquietante como bella, nada dramático como un planeta volcándose o una ciudad flotando, sino algo mucho más sutil y más perturbador. La sensación de que la realidad misma está respirando de forma irregular. En ciertos periodos extremadamente breves, los objetos pesarían un poco menos, y luego un poco más, como si el universo estuviera inhalando y exhalando de manera inesperada. El giro extraño llegaría cuando los observatorios detectaran que estas fluctuaciones coinciden con patrones de vacío extremo más allá de la Vía Láctea. No son locales, no son terrestres, son ecos del entorno del que la Tierra forma parte ahora. El vacío no es un espacio inerte, es un fenómeno activo que modifica el comportamiento del cosmos, y lo hace sin necesidad de materia, sin energía visible, sin señales que podamos rastrear. Es como una sombra gigantesca cuya presencia solo se nota en lo que distorsiona, no en lo que emite. Las consecuencias comenzarían a aparecer en sistemas de alta precisión. Satélites con órbitas muy calculadas mostrarían ligerísimos desplazamientos inesperados. No es suficiente para que caigan o se escapen, pero sí para que los ingenieros deban enviar correcciones de manera más frecuente. Los aceleradores de partículas mostrarían desviaciones en trayectorias teóricamente imposibles. Los relojes atómicos, ya afectados por la distorsión temporal, comenzarían a mostrar irregularidades más marcadas. El tiempo se estira, la gravedad se afloja, y ambas son señales de un universo entrando en modo de fallo. Para entenderlo, la mejor comparación sería esta. Imagina que la Tierra es una nave que viaja por un océano. Durante millones de años hemos flotado en aguas estables, con corrientes previsibles. Pero ahora hemos entrado en una región donde el mar está tan quieto, tan profundo y tan insondable que incluso el concepto de flotación comienza a volverse incierto. No sabemos dónde está el fondo, ni si existe un fondo. La nave no se hunde, pero ya no se mantiene firme. El escenario final de esta sección es inquietante y silencioso. El planeta sigue su rutina diaria. Las ciudades funcionan, las personas viven, pero los científicos, escondidos en laboratorios alrededor del mundo, saben que han detectado algo imposible. La gravedad, ese pilar fundamental, está empezando a comportarse como si el universo se estuviera deshilachando alrededor de nosotros. La conclusión épica es inevitable. Si la gravedad se desordena, significa que la estructura misma del cosmos está fallando en este territorio. La Tierra no está solo viajando hacia un vacío cósmico, está entrando en un lugar donde la física ya no sabe qué hacer. Los cambios en la luz y la gravedad serían alarmantes, pero nada prepararía a la humanidad para el siguiente síntoma: la pérdida progresiva de la visión del universo. No porque algo la bloquee, sino porque simplemente comienza a desaparecer. La intro sería inquietante desde el primer segundo. Un astrónomo en turno nocturno notaría que ciertas galaxias del catálogo simplemente ya no están. No es un fallo del telescopio, no es una nube, no es un error de software. Son objetos que han dejado de existir para nuestros instrumentos. Como si hubieran caído al otro lado de un límite invisible que se traga la información. El planteamiento científico sería devastador. El vacío cósmico extremo puede ser tan grande y tan pobre en estructura que la luz que entra en él se disuelve, pierde coherencia, se atenúa hasta quedar por debajo de cualquier umbral detectable.
Los telescopios más sensibles del planeta y los que orbitan fuera de él registrarían este fenómeno como si el universo estuviera borrándose en tiempo real. La escalada sería rápida y perturbadora. En cuestión de semanas, miles de objetos de característica débil desaparecerían de los catálogos astronómicos. Las imágenes de referencia, tomadas a lo largo de décadas, dejarían de coincidir con las observaciones actuales. El universo visible se encogería ante nuestros ojos, retrocediendo, apagándose como un fuego que se está quedando sin oxígeno. La explicación visual sería fascinante. El cosmos dejaría de verse como un mosaico rico y texturado, y se convertiría en un paisaje más simple, más plano, más vacío. No es que algo esté destruyendo las galaxias, es que la Tierra está cruzando un límite en el que el espacio pierde su capacidad para transmitir información. Es como si estuviéramos entrando en un silencio cósmico tan absoluto que incluso la luz se queda sin voz. Pero entonces llegaría el giro extraño. Lo que desaparece no es solo lo que está lejos. Comenzarían a fallar energías que deberían ser absolutamente constantes. Señales de púlsares que llevamos monitoreando medio siglo empezarían a llegar con retrasos inexplicables. El fondo cósmico de microondas, esa radiación fósil del origen del universo, presentaría vacíos, manchas de silencio, fragmentos donde no hay nada, no ruido, nada. Y ese nada sería lo más aterrador. Un espacio donde ni siquiera las fluctuaciones cuánticas parecen existir. Las consecuencias serían inmediatas para la comunidad científica. El universo observable se reduciría no por limitación tecnológica, sino por una limitación física impuesta por el entorno. La Tierra habría entrado en un dominio donde ni siquiera la radiación más básica puede existir sin deshacerse. Los modelos cosmológicos tendrían que reescribirse por completo. Las teorías cuánticas tendrían que adaptarse a un hecho casi sacrilegio. Estamos en una zona donde la realidad minimiza su actividad, donde la física opera a su nivel más bajo, casi al borde de apagarse. La comparación sería clara y aterradora. Es como si la Tierra hubiera entrado en un túnel sin paredes, sin eco, sin luz. Un túnel tan vasto que pareciera infinito. Un túnel donde incluso el concepto de distancia se vuelve borroso. El escenario final de esta sección muestra al planeta sumido en una nueva clase de oscuridad científica, no porque falte luz, sino porque falta universo, falta información, falta estructura. El cosmos ya no nos está hablando como antes. La conclusión épica es inevitable. Si estamos perdiendo la capacidad de ver el universo, no es porque el universo esté cambiando, sino porque nosotros hemos entrado en una región donde la realidad misma comienza a quedarse sin contenido. La humanidad podría ignorar la desaparición gradual del universo en las imágenes astronómicas, podría incluso minimizar los cambios sutiles en la gravedad o en la luz. Pero hay una frontera que, una vez cruzada, nadie pasaría por alto, cuando la Tierra comienza a sentir físicamente la presencia del vacío. La intro sería inquietante y silenciosa. No hay terremotos, no hay tormentas solares, no hay erupciones repentinas, solo un ligero comportamiento extraño en el planeta. Algunos satélites muestran órbitas un poco más excéntricas, ligeramente tensas en direcciones inusuales. Pequeños cambios en la velocidad de rotación terrestre serían detectados por relojes atómicos. Nada desastroso, pero profundamente anómalo. El planteamiento científico sería claro. Si el vacío cósmico extremo es una región donde la densidad del espacio-tiempo cambia radicalmente, entonces la Tierra está entrando en un entorno donde su interacción con el tejido del universo es diferente, no porque el vacío haga algo sobre la Tierra, sino porque el espacio que la rodea ya no se comporta de forma uniforme. El escalado sería sorprendentemente rápido. La Luna comenzaría a mostrar pequeñas desviaciones en su distancia promedio a la Tierra. Nada visible a simple vista, pero lo suficiente para alterar patrones de marea de manera casi imperceptible. Los científicos notarían olas ligeramente distintas, mareas más suaves, un ritmo oceánico más lento. No es un fallo meteorológico, es el océano respondiendo a una gravedad que ya no es perfectamente coherente. La explicación visual sería profundamente evocadora. No se verían tormentas ni catástrofes, sino un mundo que respira de forma distinta. Los días serían técnicamente un poco más largos, por fracciones mínimas que solo los instrumentos más precisos podrían notar. La rotación de la Tierra no cambiaría por un impacto externo, sino por una ligera deformación del espacio que la rodea.
pero el giro extraño sería completamente inesperado. En ciertos puntos del planeta, las variaciones locales del campo gravitatorio comenzarían a registrarse de manera más intensa. Zonas donde los dispositivos geofísicos percibirían una especie de ligereza generalizada, casi como si el planeta estuviera flotando en una piscina menos densa, y en otros puntos una ligera intensificación, como si la Tierra se ajustara a una nueva geometría del espacio. Todo sin ninguna causa tectónica, sin fallas, sin actividad sísmica, sin volcanes. Nada físico está cambiando en el interior del planeta. Lo que está cambiando es el espacio exterior. Las consecuencias serían desconcertantes para la vida cotidiana. Los sistemas de navegación serían ligeramente menos precisos. Los satélites necesitarían correcciones más frecuentes. Las mareas alterarían algunos ritmos migratorios de animales marinos. Los relojes del mundo tendrían que reajustarse con mayor frecuencia. Aunque la gente no lo notaría directamente, el planeta estaría empezando a comportarse como un cuerpo fuera de su ambiente natural. La comparación sería inevitable. Es como si la Tierra fuera una criatura que, de repente, se encuentra respirando aire demasiado delgado. No la mata, no la hiere, pero la obliga a ajustarse a una nueva condición, un nuevo tipo de presión invisible. El escenario final de esta sección muestra al planeta entero como un organismo que intenta adaptarse a una física ligeramente distinta. Los científicos comienzan a comprender que ya no se trata de observar cambios en el universo. Ahora se trata de entender cómo sobrevivirá la Tierra a ellos. La conclusión épica es clara. El vacío no es solo un lugar vacío, es un ambiente hostil para la existencia misma de las leyes que nos sostienen. Hasta este punto, los cambios habían sido inquietantes, extraños, incluso alarmantes, pero aún reconocibles dentro del marco de la ciencia. La luz, la gravedad, el tiempo, la estructura del espacio, todos podían deformarse, pero seguían funcionando. Sin embargo, una vez que la Tierra se adentra lo suficiente en el vacío cósmico, ocurre algo que desafía todo entendimiento. Las constantes fundamentales comienzan a fluctuarse. La intro sería contundente. En los laboratorios de física más avanzados del mundo, experimentos repetidos miles de veces comienzan a dar resultados ligeramente distintos. La carga del electrón parecería variar en la 10.000.000ª de su valor normal. La velocidad de descomposición de partículas subatómicas mostraría diferencias microscópicas. El valor de la constante de estructura fina, que gobierna la interacción electromagnética, comenzaría a oscilar de manera casi imperceptible. Son cambios pequeñísimos, pero imposibles. El planteamiento científico sería radical. Las constantes fundamentales no son números mágicos, son el reflejo de cómo el universo está construido. Si cambian, aunque sea mínimamente, significa que la arquitectura del cosmos está siendo afectada por las propiedades del vacío. Es como si el universo hubiera llegado a un territorio donde sus propias leyes comienzan a perder claridad, como tinta que se diluye en agua. El escalado del fenómeno sería profundo y rápido. Los aceleradores de partículas mostrarían resultados inconsistentes. Las predicciones teóricas fallarían en simulaciones que antes eran perfectas. Los laboratorios de metrología, encargados de definir estándares universales, se encontrarían ante lo impensable. Ninguna medida sería totalmente estable. La explicación visual sería asombrosa. En un documental sería como mostrar una partitura musical que comienza a deformarse mientras se reproduce. La melodía aún existe, pero cada nota vibra con una incertidumbre nueva. La física seguiría funcionando, pero ya no del mismo modo en todas partes de la Tierra. El giro extraño sería aún más profundo. Las fluctuaciones no serían homogéneas. En ciertas regiones del planeta, por razones aún desconocidas, las constantes variarían un poco más que en otras. Esto revelaría un hecho perturbador. El vacío no afecta de manera uniforme. Tiene corrientes, remolinos, zonas de intensidad diferente. Como si fuera un océano del que solo vemos la superficie, pero que guarda profundidades y turbulencias invisibles. Las consecuencias serían más serias que cualquier cosa ocurrida hasta ahora. Procesos de fusión nuclear en el interior del Sol serían ligeramente modificados, alterando la energía que llega a la Tierra por fracciones mínimas. Las reacciones químicas tendrían diferencias casi imperceptibles, pero medibles.
Incluso la estabilidad de los átomos se volvería ligeramente más incierta. Todo seguiría funcionando, pero dentro de un margen de irregularidad desconocido para la ciencia. La comparación sería inevitable. Es como si el universo fuera una máquina perfectamente calibrada, y la Tierra hubiera entrado en un espacio donde los tornillos comienzan a aflojarse uno por uno. No se ha derrumbado nada, pero ya nada está perfectamente firme. El escenario final de esta sección mostraría a los científicos frente a una verdad aterradora. No estamos solo en un lugar vacío. Estamos en un lugar donde las reglas que sostienen la existencia están perdiendo definición, como si el universo hubiera sido programado para funcionar en todos lados, menos aquí. La conclusión épica sería inevitable. Si las constantes fundamentales están fallando, significa que estamos entrando en una región donde la física está desvaneciendo. Lo que antes era inmutable, ahora es frágil, y lo que antes era seguro, ahora es incierto. Hasta ahora, los cambios habían sido visibles para los científicos, perceptibles en instrumentos, gráficos y modelos. Pero en esta etapa el vacío empieza a tocar algo que la humanidad entera comparte: la atmósfera de la Tierra. La intro sería inquietante, casi poética. El cielo, que ya había perdido luminosidad debido a la distorsión de la luz, comenzaría a adquirir un tono más frío, casi metálico, no por contaminación, sino por el modo en que el vacío afecta la dispersión atmosférica. El azul del cielo comenzaría a hacerse más pálido. Los amaneceres tendrían colores menos intensos. Atardeceres que antes puntaban el horizonte con rojos profundos comenzarían a verse apagados, como si el sol estuviera filtrado por un cristal agotado. El planteamiento científico sería estremecedor. La atmósfera de la Tierra, aunque estable, depende de un equilibrio entre radiación solar, presión, temperatura y la interacción constante con el flujo de partículas provenientes del Sol y del espacio. Al entrar en el vacío, este flujo disminuye, no porque el Sol emita menos, sino porque el espacio ya no transmite las partículas del mismo modo. Es como si la atmósfera hubiera sido colocada dentro de un recipiente gigante donde ya no recibe el mismo estímulo externo. El escalado del fenómeno sería sutil pero global. Los patrones del viento comenzarían a cambiar. No sería el tipo de alteración asociado al clima o al calentamiento global. Esto sería distinto. Una reducción general de la turbulencia atmosférica. Los vientos serían más lentos, las corrientes más débiles. El planeta, literalmente, comenzaría a moverse menos. La explicación visual sería impactante en su tranquilidad. El movimiento de nubes más lento, el océano menos agitado. Los patrones de circulación global ligeramente atenuados. No se verían desastres, sino un mundo que respira más suavemente, demasiado suavemente. Pero el giro extraño sería el más desconcertante de todos hasta ahora. Los rayos cósmicos, que suelen bombardear la atmósfera continuamente y forman parte de su equilibrio químico, disminuirían drásticamente. Sin ellos, la formación de ciertos compuestos atmosféricos se alteraría. La ionosfera, la capa electrificada que envuelve al planeta, se debilitaría. Algunas frecuencias de radio empezarían a perder alcance. La aurora boreal sería más tenue, incluso en los lugares donde siempre había sido un espectáculo garantizado. Es como si el cielo empezara a olvidar cómo brillar. Las consecuencias serían profundas. Sin la energía adicional de los rayos cósmicos, la atmósfera comenzaría a comportarse de manera ligeramente diferente. Podría enfriarse un poco más en regiones polares, algunos procesos biológicos dependientes de la radiación ionizante cambiarían, incluso la formación de nubes de ciertos tipos disminuiría, alterando patrones de clima global de una forma nunca antes vista. La comparación sería inevitable. Es como si la Tierra se hubiera adentrado en una cámara insonorizada del universo, donde todo se vuelve más silencioso, menos vibrante, menos vivo. No es una muerte, pero sí una disminución de intensidad, como si el planeta estuviera entrando en un sueño profundo. El escenario final de esta sección muestra un mundo que sigue funcionando, pero bajo una atmósfera más lenta, más gris, más silenciosa. La humanidad aún no entiende lo que sucede, pero la Tierra lo siente en su aire, en su cielo, en cada partícula que ya no recibe. La conclusión épica es clara. No solo estamos entrando en un vacío cósmico, estamos entrando en una región donde el universo parece desconectarse de nosotros, y la Tierra está empezando a adaptarse, aunque nadie pidió hacerlo. A esta altura, la humanidad habría notado cambios visibles. El cielo más pálido, la atmósfera más lenta, los telescopios casi ciegos. Pero lo que viene ahora no afecta a la luz ni a la gravedad ni al tiempo, sino a la estructura lógica de la realidad.
Un punto donde los modelos físicos, que han funcionado durante siglos, dejan de describir lo que ocurre alrededor de la Tierra. La intro sería casi metafísica. Los científicos notarían que ciertas ecuaciones fundamentales comienzan a fallar de manera sistemática. Modelos que predicen movimientos planetarios, estabilidad orbital, radiación del Sol, comportamiento del campo magnético. Todos empezarían a requerir correcciones constantes, no porque los científicos estén equivocados, sino porque las leyes mismas están volviéndose inconsistentes. El planteamiento científico sería tan brutal que desafiaría la cordura. Cuando la Tierra se adentra lo suficiente en un vacío cósmico profundo, el espacio-tiempo pierde coherencia. No se trata de destrucción ni de caos, se trata de ausencia. Una ausencia tan grande, tan perfecta, tan absoluta, que incluso la matemática comienza a fallar al intentar describirla. Es como si el universo en esta región estuviera menos definido. El escalado del fenómeno sería inquietante. Las predicciones sobre la posición del planeta respecto al Sol empezarían a necesitar ajustes microscópicos pero constantes. El campo magnético terrestre mostraría cambios suaves pero continuos, como si se estuviera recalibrando, sin ningún motivo físico. Los satélites experimentarían pequeñas anomalías simultáneas, sin patrón alguno. Es como si la Tierra vibrara dentro de un espacio que ya no ofrece resistencia ni soporte. La explicación visual sería perturbadora. No habría fenómenos dramáticos en el cielo, no habría explosiones ni luces, solo una sensación de que todo lo que antes era sólido, las leyes, las constantes, las ecuaciones, ahora es una red tensa que se está aflojando. Los científicos dirían que la coherencia del universo, esa cualidad invisible que hace que la realidad sea predecible, está debilitándose a nuestro alrededor. Entonces llegaría el giro extraño, el más desconcertante de todos. Los experimentos cuánticos revelarían un aumento drástico en el ruido fundamental del vacío. No un ruido auditivo, sino un ruido matemático, fluctuaciones sin patrón en sistemas que deberían ser perfectamente estables. Es como si el universo estuviera perdiendo definición cuántica, como si el lienzo en el que está pintada la realidad se estuviera deshilachando hilo por hilo. Las consecuencias serían profundas. Algunos dispositivos tecnológicos dejarían de funcionar correctamente, no por fallos mecánicos, sino por indeterminaciones físicas. Las comunicaciones cuánticas experimentarían colapsos inesperados. Las mediciones de referencia internacional, tiempo, masa, carga, tendrían que recalibrarse cada día. La comparación sería inevitable. Es como si la Tierra hubiera cruzado el borde del mapa del universo, entrando en una región donde la existencia es más tenue, más frágil, menos garantizada. Un lugar donde el universo no está roto, simplemente no está terminado. El escenario final de esta sección es profundamente inquietante. Las ciudades siguen funcionando, la gente sigue viviendo, pero bajo la superficie, la realidad está perdiendo fuerza. El universo en esta región parece un borrador incompleto, un dibujo a medio hacer. La conclusión épica sería simple y aterradora. Hemos llegado a un lugar donde la realidad es joven, inestable, incompleta. Un lugar donde el universo no es un hogar, sino una frontera. En este punto del viaje, la humanidad ha sido testigo de un fenómeno que jamás imaginó experimentar. No un cataclismo, no una explosión, no una colisión, sino una lenta y creciente ausencia. El universo alrededor de la Tierra ha ido perdiendo luz, estructura, fuerza, coherencia, hasta que finalmente llegamos al escenario definitivo, el destino del planeta dentro de un vacío cósmico extremo. La intro sería solemne. No hay día específico en el que algo dramático ocurra. No hay un evento cataclísmico. Todo sucede de manera tan gradual que sería fácil no notarlo, pero la verdad es contundente. La Tierra ha entrado por completo en una región del cosmos donde la física opera en su mínima expresión, donde la realidad es tenue, donde las constantes fluctúan, donde la luz se desvanece, donde el universo parece estar dormido. El planteamiento científico final sería simple, pero demoledor. Dentro de un vacío lo suficientemente profundo, el espacio-tiempo se vuelve casi plano, casi neutro, casi sin propiedades. La Tierra seguiría existiendo, sí, pero envuelta en un entorno que no sustenta la vitalidad del universo.
Es como un planeta flotando en un mar que ya no tiene agua. El escalado del fenómeno alcanzaría su clímax aquí. El cielo nocturno sería casi un gris apagado, punteado apenas por unas pocas estrellas brillantes lo suficientemente cercanas como para sobrevivir a la degradación del vacío. El sol seguiría brillando, pero su luz llegaría a nosotros más suave, más tenue, más fría. No porque la estrella haya cambiado, sino porque el espacio entre ella y nosotros ha perdido estructura. La explicación visual sería inmensa, la Tierra seguiría orbitando, pero la sensación sería la de un mundo aislado en una inmensidad silenciosa, una isla perdida en un océano sin mareas, sin corrientes, sin vida. Las auroras casi desaparecerían, los satélites funcionarían de manera errática, la ionosfera sería débil, el ambiente completo se sentiría vacío. Entonces llega el giro final. La pregunta inevitable: ¿qué le ocurre a un planeta que viaja demasiado profundo dentro de un vacío cósmico? La respuesta, aunque inquietante, no es trágica. La Tierra no explotaría, no colapsaría, no sería destruida. Simplemente quedaría atrapada, aislada en una región donde el universo está casi sin terminar, donde nada cambia, nada evoluciona, nada fluye. Sería un tipo de muerte cósmica, no de destrucción, sino de desconexión. Una eternidad suspendida en un espacio sin historia. Las consecuencias serían más filosóficas que físicas. La civilización humana, avanzada o no, comprendería que el universo no es uniforme, que existen regiones donde todo lo que hace posible la vida, la luz, la energía, el tiempo coherente, puede debilitarse hasta casi desaparecer, y que ese viaje, que parecía una simple anomalía astronómica, terminó siendo un encuentro con los límites de la realidad misma. La comparación final es poderosa. La Tierra sería como un barco que ha salido demasiado lejos, más allá de las rutas navegables, y ha terminado flotando en un océano inmóvil donde ya no soplan los vientos. Un barco que no naufraga, pero tampoco puede regresar. El escenario final del documental muestra una Tierra silenciosa, aún viva, aún girando, aún iluminada por el sol, pero completamente separada del pulso del cosmos, viajando eternamente por una región donde el universo es apenas un susurro. La conclusión épica es inevitable. El vacío cósmico extremo no mata, desconecta, apaga el ruido del universo hasta que todo se vuelve silencio. Un silencio hermoso, aterrador y absoluto. Y así termina este viaje. Un viaje hacia un lugar donde la física se debilita, la luz se apaga y el universo deja de hablar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este viaje te ha fascinado, te invito a suscribirte, dejar tu like, comentar tus teorías y activar la campanita para explorar juntos otros misterios del cosmos.